que me acompañan siempre. Gloria a Dios. Ellos son las personas que siempre, cada vez que mi hermano Brito tiene actividades aquí en el país, ellos son los que andan recorriendo cada pueblo, cada ciudad con él. Pero hay una persona muy especial que yo quiero que pase aquí al frente, y es el pastor, aquí mi hermano Luciano, pastor Luciano, que es una persona la cual ha sido clave en el ministerio de mi hermano Brito, y es un hombre que ha ido sembrando la palabra y ha sido pie de apoyo para muchas personas que están empezando en el ministerio. Yo quiero que él salude a la iglesia y que ustedes le conozcan, porque es un hombre la cual Dios lo llamó hace mucho tiempo y ha dado mucho por la obra y aún no se para de trabajar en la obra del Señor. Así que mi hermano, yo quiero que usted salude a la iglesia y le dé una palabra. Le bendiga. Su nombre. En nombre de Cristo. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Primeramente, damos gracias a Dios por esta grande oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar, trayendo su palabra, las buenas nuevas. Mi nombre es Luciano Antonio Núñez. Me congrego en la Iglesia Asamblea de Dios, rescatando almas para Cristo, allá en Las Marías, Asua, al junto de la pastora Dominga García. Allá hemos levantado ya 3 obras. La gloria sea para Dios. Primeramente, como dijo el hermano, que hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Esta cruzada evangelística para Asua, incluyendo esta laboriosa ciudad de La Vega, llevamos allá una semana, pero solamente hemos podido dar la campaña en 3 lugares. Allá en mi iglesia donde pastoreo, en Tábara Arriba, Proyecto 4. Se quedaron unas cuantas iglesias motivado al tiempo. El tiempo es de Dios. El tema de la campaña allá, aquí también, es bástate mi gracia, que se encuentra en el libro 2 de Corintios 12, verso 9. Pero yo le voy a leer el 8 y el 9. Se me quedaron los lentes allá porque cuando me fueron a buscar, yo me estaba recortando y ya usted sabe. Pero estamos acá. Respeto a lo cual la palabra de Dios van a ser leída bajo la más grande y rica bendición. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea amén para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ser palabra de Dios, dicen así. Respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Digan todo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tal vez yo sea el más débil de lo que estamos aquí porque tengo una amputación, pero soy fuerte en el Espíritu. Tengo 18 años en el Evangelio. Voy a coger unos 2 o 3 minutitos porque tenemos mucho testimonio. Yo vine al Evangelio, yo no me convertí, yo fui llamado por el Señor porque oí la voz de Jesús, que se llama voz Cristo, la voz de Cristo. Tenía mis 2 piernas y padeciendo diabetes. Vine de trabajar, yo trabajaba en operaciones en el INDRI, allá en Asua. Llegué a mi casa, estaba solo, la mujer estaba en la capital, trabajando, y cuando llegué, me acosté como a las 3 de la tarde. Y como me dio un éxtasis, y yo dije, ¿cómo se sana la diabetes?
y una voz me dijo, siendo cristiano. Y aquí estoy. Tengo 45 años que se me declaró diabetes y voy a tener 69 de edad. Pero el Señor me tiene con su gracia. A cada uno de ustedes que también le basta la gracia de Dios. Aleluya. Nuestro hermano Francisco Brito es mi primo hermano, al igual que Edgar. Mi papá era Núñez Brito, y por eso yo tengo Núñez y ellos tienen Brito. El papá mío es nativo de ellos. Tiene un gran testimonio, pero eso lo va a dar él ahorita. Allá en la ciudad de Lowell, Massachusetts, Estados Unidos, su segunda hija murió de muerte prematura. Y después que los paramédicos la habían declarado muerta, él oró y clamó a Dios, y Dios le dio vida después de muerta. Pero él va a dar su testimonio ahorita. Y hay un testigo ocular que estaba allá, que es mi primo y hermano en Cristo, Edgar Brito. También Alexi Brito, hermano del Brito. Sí, una familia que vamos a formar nuestro propio ministerio allá en Aspa. El ministerio se llama Nuestro Rey Viene. Aleluya. Yo tengo como 9 años que soy quien dirijo el ministerio cuando viene a la República Dominicana. Y hemos hecho muchas cruzadas por todos los lados. Y han habido muchos milagros. Fue una parte que ahí habló hasta un muro. ¡Alabados a Dios! ¡Wow! Dios mío. Esa noche fue tremenda allá. Sí, pero él tiene ese testimonio. Yo le voy adelantando algo. Cuando me dicen que vamos para La Vega, yo estaba entusiasmado. Después me desentusiasmé por la lluvia. Pero me recordé que el profeta Elías oró para que no lloviera por 3 años y medio y no llovió. Y después volvió y oró, y entonces llovió. Entonces el Señor ha permitido que estemos aquí para que nos gocemos, esperando que aunque sea una sola alma, se convierta, para que le basta la gracia del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Ese ministerio allá en Lowell es como de 4 o 6. Ellos todos han venido aquí al país y yo lo he dirigido. Y donde quiera que hemos ido, la gloria sea para Dios. La campaña siempre ha sido grande y mucha gente ha venido a los pies de Cristo. El lunes próximo pasado, allá en el Éxodo de los Pastoreos, se dio una campaña como nunca, porque a Dios le plació. Aleluya. Muchos se convirtieron, hubieron muchos milagros. Fuimos a una localidad, un distrito, el municipio de Barrio Asua, donde allí, antes, como ahora estoy hablando aquí, yo estaba hablando allá. Estaba presentando a Brito y le dije que esa comunidad debería estar todos ahí para que ellos vieran con sus propios ojos lo que iba a suceder allá esa noche. Y sucedió algo grande. Aleluya. Yo le dije que iban a tirar por la boca, y cuando Brito oró por una señora, tiró por la boca. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Soltó de todo. Aleluya. Aleluya. Santo. Oh, fue tremendo allí. Y aquí espero también que sea tremendo lo que vaya a pasar en el nombre de Jesús. Nosotros no hacemos nada. ¿Sabe por qué? Porque el poder es de Dios y la fe es de nosotros. Y para recibir el milagro hay que tener fe, hay que creer en el Señor y no apartarse de Él. Porque después que Jesús ama, dice: vete
y no peques más. Dios le bendiga. No sé si le vamos a predicar a Brito, hermano, él sea que lo presente. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Las grandezas de Dios son innumerables. Y esta mañana hablamos en el retiro, en el ayuno, lo que Dios ha hecho en la vida de muchos y seguirá haciendo. Así que esta noche, como decía el hermano, no será la excepción. Y ya para no robar más tiempo, le pido a mi hermano Francisco Brito que pase por aquí. Dios le bendiga. Amén. Dios te le bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, démosle un aplauso al Padre de la encarnación. Aleluya. Siempre es su misericordia. Si estamos acá es por la gran misericordia de Dios. Le damos muchas gracias, Señor, por esta bella oportunidad que se me concede en esta noche. Gracias a la pastora por tenerme aquí, a los coordinadores de acá por tenerme aquí, el hermano Víctor Altolejo, al hermano Ega que fue el canal, y así, ¿verdad? Gracias a todos ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús. He estado un poquito afectado de la garganta, pero yo sé que cuando empieza el fuego, la garganta tiene que arreglarse 100%. Ya yo lo he probado así. Y sé que cuando nos metemos en el fuego de Dios, el Señor me deja predicar como tengo que hacerlo. Esta iglesia es bastante linda. Cuando llego a una iglesia y veo el orden de la iglesia, me acuerda mucho al orden que tenía Salomón en su iglesia cuando fue aquella reina donde él. Y lo más que me impresionó a ella, a pesar de que le hablaron de Salomón y su sabiduría y de todo lo que él hacía, ella tenía que ir a ver para darse cuenta si verdaderamente lo que decían de Salomón era verdad. Y cuando fue allá, se llevó una gran impresión y dijo verdaderamente que este hombre es inteligente, este hombre tiene gran capacidad, se merece todos los regalos que le traje. Alabado sea Dios. La casa de Dios tiene que tener el orden, porque aquí reina el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hay que ser celoso por la casa de Dios. Y yo creo que este orden me encanta cuando veo un orden así, pastora. Sígase adelante con ese orden, porque cuando nos preocupamos por la casa de Dios, yo creo que lo demás Dios lo va a hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conmigo, al hermano Edras, que él es un adorador por más de 9 años también. Desde que llevamos el ministerio aquí en la República Dominicana, pues Edras siempre ha estado con nosotros y nunca nos ha dicho que no, siempre ha estado presente. Alabado sea Dios. Por eso cuando Dios nos abre puertas, nosotros nos lo llevamos a Él también, porque Dios lo usa mucho a Él cantando para la gloria y la honra del Señor. Sus alabanzas son súper lindas porque Él anda con la gracia de Dios. Mi hermano Alexi, gracias, le damos a Dios que Él fue el camino para que yo viniera a los pies de Cristo, porque yo lo seguía a Él, yo chiquito, y lo veía en el Evangelio, y Él me dio muchos ejemplos para que yo siga sirviéndole al Señor. Yo me entregué al Señor a la edad de unos 7 para 8 años. No sé lo que es el mundo afuera. Yo lo único que sé es adorar y glorificar al Señor. Y Dios usó un medio de que yo fuera a Estados Unidos, porque también jugaba béisbol, muy enfermo con el béisbol. Y me firmaron durante unos 4 años viajando para Estados Unidos. Pensé que iba a llegar a la Grande Liga, pero el Señor decía, no, a la Grande Liga que tú vas a llegar a predicar mi palabra. Bendito sea Dios. Dios es hermoso y Él quiere que le den a Él su tiempo. No juegue con el tiempo de Dios. En esta noche vamos a hablar sobre la sanidad, hermano. Dios siempre me inquieta para que pueda predicar sobre la sanidad
El pueblo de Dios hoy en día necesita salud. Y te voy a decir algo que el pueblo de Dios debe de hacer cada vez que usted se tire a orar. Y yo lo hago siempre. Le digo, Señor, mira cada órgano de mi cuerpo. Señor, te pido en esta hora que tú purifiques cada órgano de mi cuerpo y lo mantengas en salud para tu gloria. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la gente se está enfermando de nada. Alabado sea Dios. Y tú como cristiano tienes derecho de pedirle a Dios que te bendiga en esa área, en cada órgano de tu cuerpo. Alabado sea Dios. Porque es muy necesario. Nosotros como cristianos, el Señor nos manda que estemos en salud para su gloria y para su honra. No es que no nos vamos a enfermar porque tenemos un cuerpo, ¿verdad? Que así nos hizo Dios. Pero nosotros podemos decirle al Señor, la Biblia dice, pedid y se os dará. Y por eso yo le pido a Él de esa manera. Ya para que entremos pronto, alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero que ustedes abran su Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 32. Hechos capítulo 9, versículo 32. Y cuando todos lo tengan pueden decir amén. Si se quieren poner de pie, mis hermanos, pueden ponerse de pie, que así le guardamos más respeto a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32. Y dice la palabra así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y a tu cama. Y enseguida se levantó por fe. Alabado sea Dios. Señor, siga bendiciendo su santa y bendita palabra. Señor, te doy gracias, Dios mío. Señor, solo te pido, Padre mío, que tú pases carbón encendido por mis labios y que tú quemes todo lo que no sea tuyo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Úsame solamente para tu gloria y para tu honra. Aire, viento contaminado, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Puede sentarse, pero no siente su alabanza. Dios te bendiga, Paulina. Ponte de pie por allá. Ella va a la iglesia que yo persevero en Estados Unidos. Alabado sea Dios. Ella también, ¿verdad? Es una hermana de la iglesia. Y se dio cuenta que venía para acá, pues le mandamos la dirección y aquí está. Ella es una guerrera de Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Llegó más rápido de lo que yo pensaba. Alabado sea Dios. El tema que puso el hermano Luciano, que tenemos, estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos por gracia. Si vivimos por la gracia de Dios, si hoy tú respiras y por la gracia de Dios, hay muchas personas que hoy anoche se acostaron y hoy no pudieron levantarse. Ayer orábamos nosotros por una prima de nosotros que estaba grave de muerte con un cáncer de etapa 4, ya lo mandaron a morir. Pero Dios se glorifica cuando Él quiere. Pero fui allí a ese lugar con el hermano coordinador y con mi hermano Edgar. Y recuerdo que Dios es tan bueno, que Él hace tantas maravillas, que esa muchacha, ellas son 2 mellizas, y ella me mandó a buscar para que yo vaya a orar por ella. Oramos, sentimos presencia de Dios, pero nosotros sabíamos que Dios la estaba preparando para llevársela. No en todos los momentos Dios sana. Hay veces que Dios prepara y se lo lleva. Bendito sea Dios. Y ella, yo fui, muere, me dicen que murió anoche, pero cuando oramos se quedó sencilla y tranquila. Y yo dije, bueno, Señor, se me va a sanar bien. Pero lo más grande es que la hija de la otra mujer
muchacha que no murió de la melliza, le hago el llamado y ella se entrega a Cristo. Y luego que termino de orar por ella y sigo orando por la otra prima, me dice la otra melliza, me dice, yo también tengo deseo y quiero entregarme a Cristo. Se entregó a Cristo. Yo digo, gloria a Dios. Fuimos al hospital a hacer el trabajo misionero, a hacer la obra de Dios y la gloria del Señor. Yo sé que Dios ama a varias personas, pero lo más importante es que vivieron 3 vidas a Cristo. Por eso es que tú estás aquí hoy. Le sirve al Señor. Pero es con una meta que Dios te ha traído, te ha sacado de ese mundo asqueroso allá afuera, de ese mundo que no cree en nadie. Dios te ha traído de ese mundo, ¿sabe para qué? Para que tú le hables a los que están allá afuera, que están perdidos, sin fe y sin esperanza. Pero Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros irá. Para que el diablo oiga de ti, debe haber sometimiento, debe haber oración y ayuno. Si no hay oración y ayuno, tú no puedes ver los milagros realizados. Bendito sea Dios. Es que tú no puedes escucharlo, tú no puedes ver eso. Porque cuando la oración va acompañada del ayuno, cuando hay oración, tú le puedes decir al bosque que se mueva de un lugar a otro y se va a mover. Porque la Biblia habla muy claro y dice en Hebreo 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tú y yo vayamos a Dios creyéndole con fe. Pero Gálatas le dice, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu y estos se oponen entre sí para no obedecer a la verdad. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, la carne está buscando, tratando de ponerte desencanto, desaliento, para que tú no vengas al ayuno cuando se produzca el ayuno. Alabado sea Dios. Así como comemos nosotros, para que nuestro cuerpo tenga fuerza y tomamos líquido, para que pueda correr, para que nuestro corazón pueda trabajar bien. Bendito sea Dios. Y hacemos todas las cosas para vernos bien saludables. Hacemos muchas cosas para estar bien y cómodos. Así mismo, Dios, el Espíritu Santo, espera de nosotros que nosotros hagamos lo mismo y nos vayamos a alimentar del Espíritu de Dios. Porque hay que llenarse en estos tiempos más que en todos los tiempos. Porque la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros va a oír. Pero si no hay ayuno y oración, el diablo no va a oír de ti. Así es, oh gloria. Por eso es que Pedro, cuando andaba con Juan, la Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Tú y yo también podemos con nuestra sombra que los enfermos se sanen, porque Él me ha dado la autoridad y por gracia nosotros somos salvos. Estamos gozando de una gracia que no sería permanente, porque en cualquier momento Cristo se lleva a la iglesia para el cielo. Pero hoy en día se ha abusado mucho de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando no la aprovechamos orando, cuando no la aprovechamos buscando de Dios, sometiéndonos, pagando el precio, hay que pagar un precio. Si tú quieres ir para el cielo, tienes que pagar el precio. Tienes que ser una persona humilde, tienes que ser una persona que a todas las personas las trata igual. No puede haber indiferencia, porque para el cielo no van personas que traten al otro con indiferencia. Gloria a Dios. Este camino es difícil, pero en este camino, aunque se sufra, en este camino hay garantía. La garantía que Dios me presentó a mí a los 7 años cuando me entregué a Cristo fue vida eterna. Y
Y luego dice vida en abundancia. Y esa vida eterna en abundancia, cada vez que yo me recuerdo de mi Cristo, yo digo verdaderamente que mientras más me recuerdo de ti, más te adoro, más te amo. Tú eres mi tesoro, eres lo mejor que hay en mi vida, eres todo. Porque ese es Dios. Amado hermano, mire, valora tu vida. ¿Tú te pareces a Dios? Yo me parezco a Dios. Y tal vez dicen, ¿cómo que te parece a Dios? Claro que sí. Si tú te miras en el espejo, te estás mirando como Dios. La Biblia no se equivoca. Cuando Dios hizo al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando alguien diga que tú eres feo, le está diciendo a Dios que es feo. Cuando tú le estás diciendo a alguien no me cae bien, le está diciendo a Dios que no me cae. Yo digo porque Dios pone en mis labios. Es que así, muchas veces, amado hermano, por eso es que hay tanta indiferencia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos como una pared para nosotros no agradar a Dios. Y Dios está esperando en el trono de la gracia de Dios. ¿Sabe que se inclina? ¿Qué inclinarse? ¿Verdad? Y hace esto y mira a la tierra y ve a todos sus hijos cómo se están comportando aún dentro de la congregación. Lo está observando como un juego de ajedrez. Este trabaja mucho en la obra, este tiene temor, este todavía le falta, este está empezando. Este todavía está ocupando con botazo, porque este es cabeciguro. Y el padre muchas veces dice, ya yo quiero venir, ya quiero llevarme a mi pueblo, ya me lo voy a llevar. Pero Jesús le dice, recuérdate, mira mis manos, mira mis pies. Tú sabes que yo pagué el precio en la cruz del Calvario por este pueblo. Y el mejor abogado del mundo que nunca ha perdido un caso se llama Jesús. Él no pierde uno. Y como es mi abogado, Él está peleando por ti allá en el cielo. Él le dice, Padre, dame la otra oportunidad. Cuando el predicador vaya allá, te va a hablar que Cristo todavía te está llamando y te está diciendo que te está dando la última oportunidad, porque ya eso se habló en el cielo. Alabado sea Dios. Y se llevó a cabo porque Jesucristo apeló tu caso. Y como apeló tu caso, el Señor dijo, lo voy a llevar a la iglesia, pero hoy le doy la última oportunidad para que venga Cristo, porque si no, mañana muere. Eso hace Dios. Y en su inmensa misericordia, en esa gracia que estamos viviendo, pues Él dice verdaderamente que va a pelear el caso. Alguien está orando por este joven y cuando se le predica el evangelio, él viene y se entrega a Cristo. ¿Por qué? Porque hubo uno en el cielo que le dijo, todavía no, Padre, dale un poquito más de tiempo. Y tal vez el Padre le dice, están abusando de mi gracia, están abusando, porque si fuera por el Padre Santo lo que sucediera. Y quiero decirte algo, porque yo lo dije que estaba en Estados Unidos y le dio la vuelta al mundo. Aquel caso que mucha gente dominicana, nosotros, se nos ha olvidado cuando tal vez un tiempo, porque viene un ciclón, viene esto, viene lo otro. Pero se le ha olvidado a la gente que Santo Domingo fue impactado hace, creo que casi un año, cuando se cayó aquel lugar de Chexel. Nosotros los cristianos vemos noticias porque eso también hay que verlo. Allí la mayoría de gente que estaba, oigan bien, amado hermano, todo el que estaba allí, y no mando a nadie para defender, porque yo no soy Dios ni soy juez. Lo único que te digo es que todo el que estaba allí, lo más lejos que tenía era que no morir ese día. Y de la manera y la forma que murieron. ¿A cuánto de ellos Dios no le dio oportunidad? Otros se
pudieron convertir mientras estaban en la agonía. Otros tuvieron el privilegio de que salieron, pero mira a ver si te están sirviendo a Cristo. Se fueron tras dioses paganos a darle la gloria y la honra a los demonios. No se le han dado a Cristo. Bendito sea Dios. Muchas veces Dios permite estos tipos de impacto para que la comunidad, para que el país completo y el mundo entero se dé cuenta que verdaderamente las manos de Dios son poderosas. Allí murieron ricos, pobres, de toda clase murieron allí. Muy triste y lamento mucho eso que sucedió, pero lamentablemente si hubiesen estado adorando y glorificando a Dios en un ayuno o estuvieran haciendo la obra de Dios, estuvieran todos vivos. Después que una persona muere, si no tiene a Cristo, lamentablemente la Biblia no se equivoca, me dice, hay dos caminos. Uno que me lleva al cielo, lamentablemente el otro lleva al infierno. Y ese es el camino que a la gente le gusta andar, el camino ancho, donde allí robo, bebo, tengo muchas mujeres y puedo hacer de todo. Pero cuando mueren, el ser humano lo primero que dice es, le ponen una foto en Facebook con dos grandes alas y mandándoselo a aquel que está allá arriba que murió en la cruz del Calvario. Porque te voy a decir algo, el que no se entrega a Cristo en vida y le da su corazón a Cristo, cuando muere se va al infierno. Y Dios lo dice la Biblia. Jesucristo predicó más del infierno que del mismo cielo. Y era el Cristo que hacía muchos milagros. Porque cuando Jesucristo iba predicando su palabra por sus caminos, se le aparecieron dos ciegos. Y esos dos ciegos decían, Él va a pasar por este camino. Vamos a esperarlo aquí, a pesar de que no podían ver, pero tenían en su mente esa fe de que ellos lo iban a lograr. Como Dios ha puesto en los corazones de ustedes que tengan esa fe, que cuando se ore ahorita por ustedes, por milagro, que ese cáncer se va a ir, que esa hernia se va a ir, y que cualquier enfermedad que tenga en su cuerpo se va a ir. Y eso se lo clamaron a Dios. Y cuando Jesucristo escuchó la voz de ellos, se acercó para ver qué era lo que querían ellos. Pero mientras ellos más gritaban, más decían sus agentes, los discípulos, los que estaban allí, déjame en paz, déjame tranquilo, no lloren tanto, no griten tanto. Pero aquel que tiene amor, aquel que te hizo a ti en el vientre de tu madre, Jesucristo, Él se llegó a donde estaban los ciegos, mostrándote que Él no menospreciaba a la gente porque tenga una condición. Y Él era Dios. Él era Dios y buscaba a aquellos que andaban por allí sin fe, sin esperanza. Aunque estuvieran andrajosos, Él siempre iba a estar al lado de ellos. Pero esos ciegos lo único que pedían era que Dios les regresara la vista. Y Jesús solamente lo tocó. Pero la perseverancia en el hombre, en esos dos hombres, fue lo que lo llevó a ellos a que pudieran ser sanos por la palabra. Solamente tú necesitas una palabra para ser sano. Y esa palabra llegó a ellos. Y esos ciegos salieron mirando y andando. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. No era cualquiera que andaba por ahí predicando ni orando. Como decía el hermano Luciano, yo le puedo decir esto, mi hermano Edgar Brito fue testigo, porque él estaba viviendo en Lowell en mi casa. Yo recuerdo como ahora mismo salimos de la iglesia, mi esposa y yo. Y ella, cuando llegábamos a la casa, acostó a la niña en su cuna. Y luego me dice, ve, chequea a ver cómo está la niña. Y cuando yo voy a ver a mi hija, recuerdo como ahora la encontré agonizando. Y cuando chequeo digo, wow. Pero mira, y yo me pongo nervioso, mi esposa, todo nervioso, llamamos a 911. Y cuando lo llamamos, que llegó el paramédico, mi hija se puso negra
negrecita, ya sin vida, el cuerpo estaba sin vida. Mi hija tenía apenas unas 4 o 5 semanas de nacida. Yo en ese entonces tenía como 26 años de edad. Cuando el paramédico la tiene aquí, dice, en inglés, dijo, "Your daughter passed away." Tu hija se fue, tu hija partió ya prácticamente no hay vida. Los médicos saben, te chequean aquí, te chequean acá, no hay vida. Y mi hija ya de ahí para adelante lo que se iba a poner fría, porque ya se puso negrecita. Y yo recuerdo que el Señor me dijo, ¿sabes que a los 12 años te di el don de sanidad? A los 12 años yo te di un don que tú puedes tocar a la persona y se pueden levantar de los muertos. Y yo le dije, Señor, a esta edad, llévame a mí, pero lo hice de corazón. Señor, oye, cuando un padre quiere un hijo o un hijo quiere una madre, es algo increíble. El amor del padre hermano de Dios. Oiga, cuando yo le dije al Señor así de corazón, le dije, Señor, toda mi vida te he servido, pero ¿sabe qué? Llévame a mí y devuelve a mi hija. El Señor me dijo, vete donde está. Ese muchacho que está ahí estaba ahí. Vete donde está. Y cuando era párate aquí. Párate aquí. Este muchacho era Brito, que ustedes ven aquí. Dios los libró de 20 años de prisión en la cárcel. Dios me dijo, mira, llámame y dile a él que si no se entrega aquí, que lo van a meter preso. Pasaron 2 semanas, 3, lo mismo que Dios me dijo que me diera, me llamó de la prisión que estaba preso. ¿Por qué? Porque a veces la gente en desobediencia no quiere escuchar a Dios. Pero este hombre, allá cuando vino en mi casa, él vio a mi esposa cuando tenía la niña cargada, él vio al paramédico cuando me dijo que mi hija estaba muerta, él vio cuando yo fui, toqué a mi hija, oré por ella y botó de aquí lo que la asfixió. Y cuando lo botó, yo recuerdo que mi hija se fue incorporando, fíjese, y empezó, abrió los ojos, empezó a llorar y a gritar. Eso lo hace Dios. Este evangelio tiene que ser predicado bajo qué, bajo testimonio, para que mucha gente crea. Y lo más grande es que mi hija, desde que iba creciendo, le decía, sabe que moriste, sabe que Dios te levantó de los muertos, y se iba enterando cada edad que iba cumpliendo, se lo iba diciendo. Pero mis hijas nunca se han apartado del evangelio. Y mi hija esa que resucitó tiene hoy 27 años. El año pasado se graduó de abogada general. La gloria de Dios. Mi hija predica en la iglesia. Dios la usa. Y yo siempre digo, gracias Señor, porque lo que tú haces, lo haces bueno. Mira, hermano, créanle a Dios. Si Dios lo hizo con mi hija, lo hace con cualquiera de ustedes. Porque la Biblia habla claro. La Biblia lo dice claro que nosotros tenemos que creerle a Él. Porque nada es imposible para el que cree. Este hombre, Eneas, tenía 8 años. Paralítico, nadie conocía ni sabía nada de Eneas, y Eneas era una de las personas que salió de la iglesia primitiva. Eneas venía caminando de esa área, era alguien que le servía a Dios, no era un hombre que no le servía a Dios, simplemente que estaba postrado en cama. Pero Pedro, antes de llegar donde Eneas, Pedro y Juan, pues pasaron allá cuando hablamos del cojo de la hermosa. Pues Pedro vio a un cojo allí postrado al frente de la iglesia La Hermosa, el templo de La Hermosa, y ese hombre estaba allí pidiendo limosna porque era el único trabajo que él tenía para mantenerse él y también mantener su familia. Pero lo más lejos que él tenía era que Pedro, a la hora que él llegó, a la hora novena, cuando Pedro llega y ve a ese hombre tirado allí, porque todo el que pasaba le daba su ofrendita, toma, él tenía su trabajo, tenía ahí su entrada, pero le hacía falta algo a él, porque él, yo estoy seguro que él lo que necesitaba era su salud, él lo que necesitaba
necesitaba era andar. Hay gente que pide no porque quiere pedir y le da vergüenza, pero tenía que hacerlo porque no había otro medio. Pero el grande Dios se aparece Pedro, que solamente con su sombra los enfermos se sanaban. Recuerden que Pedro es el mismo Pedro que hablan cuando andaba con Jesús. La suegra de Pedro estaba enferma y dice la Biblia que tenía una fiebre como de muerte. Y cuando llegó Jesús allí, solamente le dijo, la tocó y le dijo, deja la fiebre, déjala. Y de una vez dejó la fiebre. Pero ella no se quedó de pie cruzado, sino que ella empezó también a hablar de ese milagro que Jesús hizo en ella, porque tenía, dice la Biblia, una fiebre de muerte. Yo no sé qué tipo de fiebre tú puedes tener en esta hora, pero si tienes una fiebre de muerte, arréglate con Dios, porque hay muchas fiebres de muerte y cuando no la arreglamos con Dios, entonces podemos fracasar. Y dice la palabra que cuando Pedro le dice a él, el cojo está ahí sentado, a veces lo que está dramatizando, tú sabes, él está allí, ese cojo está ahí, ya usted sabe que lo más lejos que tiene él es que va a ser sano ese día. Y dice la palabra que cuando llegan Pedro y Juan, ellos andaban con el poder de Dios, ellos andaban llenos del poder de Dios, pero los bolsillos de ellos estaban vacíos. Ahí no había fuerza. En los cristianos casi no tenían dinero, andaba vacío, parece que estaban en ayuno, en oración, decían, déjate el dinero, olvídate de lo demás. Yo ando, ahora yo prefiero andar lleno de presencia antes que un bolsillo lleno. Prefiero la presencia al sabor, porque no pareciera, no voy a llevar moneda, pareciera yo no voy a llevar dinero, yo no voy a llevar buena ropa, yo no me voy a llevar nada, pareciera. Y Pedro y Juan, cuando lo ven, le dicen, él le dice, le tiende la mano y le pide. Y Pedro le dice, oye, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Dile a Juan, no tiene plata ni oro, ¿qué tipo de dinero tendrá? Pero lo que tengo te doy. Como cuando tú dices, tú me pides a mí 50, 100 dólares. Y yo te digo, bueno, yo no tengo 100 dólares. Yo, cada vez que tengo aquí, no sé, que tengo una meta. Tal vez, yo no tengo nada aquí. Lo que yo tengo te doy. Pero ese, lo que tengo te doy. Estamos hablando de un poder sobrenatural que cargaba Pedro. Tú no puedes dar algo que tú no cargas, pero tú dar algo tienes que cargarlo. Alabado sea Dios. Y Pedro cargaba el poder de Dios. Y dice la palabra que cuando Pedro me dijo, levántate y anda, ese hombre se levantó, ese hombre caminó, ese hombre no se quedó de brazos cruzados, sino que empezó a caminar. Pero lo grande es que las tandas, eran 3 o 4 tandas que iban a la oración, todo el mundo dijo, pero ven acá, pero ¿dónde está el cojo de la hermosa? Ya no lo vemos aquí. ¿Sabes que muchas veces tú te acostumbras a ver a alguien? Y mientras él está ahí, nadie se preocupa también por ayudarlo, o por llevarlo a algún lugar, o por darle los primeros auxilios. Pero cuando la persona se muere, todo el mundo dice, ay, qué tan bueno que era. Oye, tan bueno que era, le compran velas, le compran de todo. Pero antes de morirse, usted tiene que comprarle todo para que no se muera. Entonces, este hombre, cuando todo el mundo mira, todo el mundo empezó, porque la gente no nota la ausencia hasta que ya tú no ves a la persona. Y cuando no lo vieron allí, entonces dijeron, pero algo pasó. Ahí empezó el murmulleo, ahí empezaron las murmuraciones, ahí empezaron muchas cosas, bendito sea Dios. Ahí empezaron a hablar, y entonces todo lo que hablaron empezaron a decir, hay un Pedro y Juan que andan por ahí, y esa gente Dios lo usó de una manera especial. Y dice que Pedro se fue al pórtico de Salomón allí, y de allí había un grupo de personas, y allí empezaron a hablar, a decir todas las cosas lindas que Dios le ha hecho a través de Pedro. Pedro no se cogía la gloria ni la honra para él.
las cosas que Dios hace usándonos a nosotros no nos pertenecen, solamente somos un objeto que Dios usa para hacer su obra. Pero yo no hago milagros, los milagros lo hace el Señor. Y si le place, yo me oro por mí mismo y no me sano, porque a veces tiene uno que tener un aguijón, como lo tenía Pablo y como lo tenía Timoteo, que tenía un problema en su estómago y nunca fue sanado, que yo sepa. Porque esos son aguijones que a veces Dios no le place sanarlo. Pero el que está allá arriba sabe y conoce bien. Pero cuando van todos a hablar de Pedro, Pedro le dice: ¿tú sabes quién fue que hizo ese milagro? Aquel que ustedes judíos crucificaron en la cruz del Calvario siendo inocente. Aquel que ustedes lo maltrataron, lo escupieron. Aquel que ustedes prefirieron que soltaran a Barrabás y que a Jesucristo lo maltrataran. Ese Jesucristo de Nazaret fue el que levantó a ese cojo. Por lo tanto, hay que darle la gloria y la honra a Dios siempre. Y Pedro se lo dijo a ellos para que se den cuenta. Pero este hombre, Eneas, conocido en la ciudad, aunque cuando Dios hace este tipo de milagros, en el libro de los Hechos, capítulo 3, porque lo dice, cuando habla de Eneas, también vamos al versículo 9, donde Dios también está hablando con Eneas. Ya fue impactado por medio del milagro, donde todo el mundo conocía a aquel hombre que estaba allí paralítico, cojo. Ahora ya todo el mundo allí en la congregación se dio cuenta de que andaba el poderoso, que andaba Dios, que es poderoso, pero que estaba usando a Pedro con gran poder. Y se fue, oigan para que usted vea, se va Pedro donde aquel hombre Eneas. Allá en Lida nadie conocía el impacto que iba a haber en Lida. A veces Dios viene a diferentes lugares, te lleva a predicar a diferentes lugares, porque tiene que traer impacto. Es hora de que los evangelistas, los misioneros, los hombres de Dios donde lleguen, hagan impacto de parte de Dios, porque esa huella que se dejó allí, una huella grande, porque en Lida nadie conocía el gran poder que había en Dios. Pero nadie conocía el gran poder que Dios había depositado en Pedro y en Juan. Y fueron y buscaron y visitaron, estaban haciendo trabajos personales. Y visitaron a aquel hombre, a Eneas, que estaba postrado en cama, a lo mejor olvidado por los hermanos, olvidado tal vez por todo el mundo, tal vez en esos largos 8 años, a lo mejor nadie lo visitó. Eneas era un hombre, como le dije, que era activo en las cosas de Dios, en la iglesia primitiva, bendito sea Dios. Pero cuando enferma, está abandonado en su cama y nadie tal vez lo visita. Y Dios, Pedro y Juan, que tenían el Espíritu de Dios, dijeron: vamos a visitar nuestros hermanos que están en vida. Y cuando fueron, lo encontraron a Eneas allí. Yo considero que cuando Eneas vio a Pedro y a Juan, dijo: gracias, Señor, ya yo he escuchado que Pedro Dios lo usó y que aquel cojo de la hermosa está andando, y ese cojo de la hermosa Dios hizo un milagro grande y ya la voz empezó a sonar por todas partes. Pero este hombre, Eneas, estaba esperando una palabra que lo moviera. Eneas tenía fe, porque cuando a ti te dicen levántate y anda, tú te levantas en fe. Si no tienes fe no te puedes levantar. Si oramos por ti y tu fe está positiva, te aseguro que tú vas a ser sanado. Y así lo hizo. Le dijo a Eneas: a tu cama. Oigan bien lo que es la fe. Está postrado en cama. Está postrado. Una persona que se postra ahí en su cama, estaba paralítico. Un paralítico no se puede levantar. ¿Cómo se va a levantar? Si tiene todo no se puede levantar. Yo diría que Dios decía: bueno, mi siervo está padeciendo allí, pero
voy a mandar estos discípulos, voy a mandar estos hombres míos que vayan donde vean. Porque tal vez donde estaba, a lo mejor decía, Señor, Padre, manda a alguien, Dios mío, ya son 8 años, que no puedo mover mi pierna, ya son 8 años que yo no puedo vivir, son 8 años que he perdido en mi vida, Señor, termíname este proceso, Señor amado, a una obra, yo quiero que tú hagas una obra, y oigan bien, que en esa obra llegó Pedro porque fueron enviados, porque la Biblia habla claro, fueron enviados por Dios. Y cuando Eneas lo vio, solamente necesitó una palabra. Porque es que cuando nosotros pedimos, tenemos que recibir. La Biblia dice que muchas veces pedimos, pero no sabemos pedir. Hay que pedir, pero creyendo. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Jeremías 33 dice, clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor es lo más importante. Aprovechate de la gracia de Dios. Y le dijo a Eneas así: levántate, palabra de fe. Palabra de fe. Levántate. Él se levantó. Número 1, levántate, hay una fe positiva porque se levantó. Y después que se levanta le dice, a tu mismo tu cama. Vamos a ponerle esto aquí. Acá. Levántate. Se levanta de ahí. Si tenía esto, tal vez, no sé, no creo que lo tenía porque estaba paralítico. Y no había silla de ruedas en aquello entonces, porque la tecnología no estaba capacitada, ni no se podía hacer nada de eso. Recuérdense que en aquel tiempo lo que había eran caballos y cosas así. Y el mismo Jesús dijo que el hombre iba a hacer cosas más grandes que las que él hizo. Porque cuando Jesucristo estaba en la tierra no había aviones, no había nada de eso. Se le había hecho más fácil a Pablo y a Sila y a toda esa gente a llevar la palabra a diferentes partes. Tenían que usar el mar Mediterráneo, que era bien grande y peligroso también. Y se iban en una velita por ahí a llevar la palabra, porque era gente que verdaderamente conocieron a Cristo. Pablo era un hombre que verdaderamente respetaba a Dios y que tenía carácter y que no le gustaba la cosa mal hecha. Ese era Pablo, era celoso por la palabra de Dios. Dice así: a tu cama. Y él, oye, era paralítico. Y cuestión de segundos, hermano, cuestión era que Dios quería impactar la vida. Era que en vida había gente incrédula que no sabían cuál era su mano derecha ni cuál era su mano izquierda. Y Dios es un Dios de impacto. Y cuando llega, le dice así: a tu cama. Hizo su cama, atendió, me imagino yo, y a lo mejor dijo, gracias Señor, que ahora yo puedo tender mi cama. Y la miraba a la cama así y decía, no me voy a confundir a mí, porque yo no pienso que Dios me iba a dejar a mí aquí perecer. Te digo una palabra de parte de Dios: Dios no te va a dejar perecer en tu problema. En tu finanza Dios no te va a dejar perecer. Dios es más grande que tu problema. No pongas tu problema más grande que Dios. Delante de Dios todas esas cosas son pequeñas. El Dios que yo le sirvo es grande. Si tú pones a Dios chiquitito, chiquitito se va a quedar. Yo tengo que poner a Dios como el grande, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que está así, con los seres humanos, los animales, todo lo hizo Dios. Por lo grande, no lo pongas chiquito. Y verás, pídele a Dios con fe y Dios te va a dar todo lo que le estás pidiendo. Porque a él le gusta que nosotros vayamos pidiéndole con fe. Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. A Dios le encanta que le agrademos en fe. Y así como lo hizo con Eneas, vida completo, hubo un impacto grande. Un impacto grande en esa ciudad. Y Dios lo levantó. Y todo el mundo, recuérdense que donde hay una persona enferma, un tuerto, un cojo o alguien que tenga un defecto, pues muchas veces
de dirección. Cuando digo de dirección es, si alguien está buscando a alguien, mira, tú dobla por allí, por donde está el paralítico Eneas, por ahí, coge por esa calle que va por ahí. Y todo el mundo conocía ya de Eneas, todo el mundo. Pero Dios dijo, no te preocupes, que yo voy a impactar a toda esta gente. Y van a ver a Eneas, no allá adentro, sino que lo van a ver en el frente. Ahí diciéndole, Cristo vive. Ese Eneas que duró 8 años allí postrado, te dice que he vivido una experiencia grande después de ser paralítico. Ahora estoy aquí trabajando con esta gente. Eneas no se quedó de brazos cruzados, sino que Eneas siguió dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Dios te dice en esta hora, estás tú dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Y para no hacer la historia tan largas, me voy a meter un poquito aquí donde Dios me está mandando. Había una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 largos años. Y esa mujer padecía. Esa mujer estaba en los mismos tiempos que estaba el historiador Lucas, que escribió el libro de Lucas, un gran historiador. Y ese historiador Lucas conocía y sabía de esa historia. Esta mujer, dice la palabra, que visitó todos los médicos habido y por haber. Se supone que era una mujer que a lo mejor tenía su delito. Pero en aquel entonces una mujer que tuviese un flujo de sangre la consideraban como una mujer inmunda. No podía estar al lado de personas porque era considerada inmunda. Y yo pienso que esa mujer andaba por los montes, por las montañas, por allá, porque no podía entrar al pueblo. Pero cuando alguien le habló, le dijo, hay un Dios, hay un Jesucristo que anda por ahí sanando a los enfermos. Hay un hombre por allá que Dios lo está usando. Mira, y dice que ese profeta, que es Jesucristo, ese hombre con ponerte la mano te va a sanar. Trata de solamente, como él anda con muchos discípulos y mucha multitud, trata aunque sea de agarrar el manto, porque él tiene un manto largo para identificarse que es Dios, que es Jesús. Y ella que dijo, ay Padre, ¿cuánto me han quitado? Hermano, pues está dando mal, identificar a Dios, no lo ve, al contrario, me encanta que pueda tener. Y ella, oiga, porque la fe de esta mujer, a mí, de verdad que cuando pienso en esa mujer y en ese grado de fe, yo digo, pero lo que no pasa nada. ¿Ustedes saben lo que son 12 largos años? Y Jesucristo no iba para donde ella. Jesucristo iba a sanar a alguien que se le ha muerto un niño. Y iba para allá, pero esa mujer se atravesó. Él también se atraviesa cuando él ve tu problema. Él está ahí. Cuando tú estás en tu cama, en tu almohada, ni la pastora, ni el pastor, ni ninguno de los hermanos lo sabe. Los hombres lloramos también. Mentira el diablo de que el hombre no llora, los hombres lloran. Lo que pasa es que tú no lo vas a ver porque sabemos llorar. Mira, y en la almohada ahí lloramos delante de la presencia de Dios. Porque cuando tú vas a tu padre en secreto, tu padre que le contestaste todo en secreto, él te va a recompensar en público. Y esta mujer perseveró y perseveró porque alguien le habló de Jesús. Alguien le recomendó a Jesús. Y mira qué lindo, cuando ella lo alcanzó a ver, había una fila grande de gente. Muchas veces cuando tú quieres ver al presidente de la República, ¿verdad? Que tú quisieras como tener la facilidad de irlo a darle la mano. Mucha gente, todo el mundo acá tiene ese deseo. Pero en este entonces era que querían ver cómo yo puedo decirle a Jesús que me sane. Y esa mujer se fue por debajo, yo no sé si se metió por debajo, si los hombres eran bien altos, se metería por debajo de la pierna de ella y nadie lo vio. Pero el propósito ella tenía que pensarlo. Pero Jesús estaba allá. Y cuando esa mujer logró, yo diría que se tiró de cabeza como se tiran la gente cuando van a robarse la segunda base. Y me dice que agarró aquí, agarró su base. Y cuando agarró ese manto, voy a poner este manto aquí, lo agarró y agarra aquí, Alexis, agarra aquí. Alabado sea Dios. Esa mujer, ahí está Jesús. Y ella era que contesta,
el Señor entendió que de él salió virtud, que salió un poder de él, porque había un toque. Y él dice, ¿y quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, pero Señor, si es la multitud quien te aprieta, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y él dice, ¿quién me ha tocado? Porque virtud y poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Y la parte más linda llega aquí. Y apareció una mujer en medio de tanta gente, llorando y clamando. Son 12 años. Esa mujer estaba pálida. 12 años botando sangre, cualquiera se muere. A lo mejor ese era su último día, tal vez botó toda la sangre ahí. Y cuando tocó el manto, en el manto puede hacer que la sangre de una vez llegó a ella, la sanó, porque su semblante cambió. Ya su actitud era diferente. Tal vez no podía hablar cuando ella llegó aquí, pero al tocar el manto que ya no tenía ahí fue cuando ella cogió fuerza y dijo, yo te he tocado. Dice, tu fe, oye, tu fe. Pero que cuando él lo dice, tu fama llegó a mí y yo creí, te toqué y soy sanada. Y Jesucristo lo único que le dijo fue, ten paz, mujer. Wow, ¿quién no quiere andar con el maestro? ¡Qué dulzura! Siendo hijo de Dios, él no se la daba. Siendo hijo de Dios, él comía con los pobres. Siendo hijo de Dios, él permitió que lo maltrataran, que lo escupieran. Podía mandar un ejército de ángeles y acabar con todos esos delincuentes que lo mataron, pero él tenía que cumplir una función, porque tú estás hoy viviendo de esa gracia. Póngase de pie. Si alguien en esta noche quiere a Cristo como su Salvador y no lo conoce, pasa por aquí que quiera hablar contigo. Tú tienes algún cáncer o algo por el estilo, déjame decir, los médicos terminan ahí cuando Dios empieza. Hace un tiempo atrás, en lo que pasa, en lo que quiera pasar, hermano, venga por aquí. Hace un tiempo atrás, una mujer tenía cáncer de etapa 4 en uno de los viajes que he ido a la República Dominicana en 2022. Recuerdo que Dios me dijo, ve a la República Dominicana y vine aquí. Y cuando esa muchacha oró, lloré por ella. Esa muchacha le cambió el semblante, le cambió todo. Cáncer de etapa 4. El miedo que ella tenía era que sus hijos se quedaran sin ella. Y recuerdo como ahora que cuando oré por ella, la gloria del Señor, el cáncer se le fue. Le dije, ve, chequéate, ve al médico, y cuando la campaña se va a terminar el viernes, tú allá. Y ella el jueves me llamó y me dijo, mira, te estoy llamando de alegría. Digo, ¿qué pasó? Y me dijo, tengo ya los resultados y todo. El médico dice que sí, no, porque se está volviendo, porque tú no tienes cáncer ya. Se fue, etapa 4. Y esa mujer le ha dado la gloria y la honra a Dios. ¿Y qué lo hizo Cristo? Y a su nombre, gloria. Quiero orar por ti, pasa por aquí. No tengas miedo, pasa por aquí, muchacha, venga, vente. No tengas miedo, que está gozando, ven para acá. Yo vengo de muy lejos de Estados Unidos, porque Dios me dijo que viniera a la palabra de esta congregación. Aquí, ustedes tienen pastores que lo aman, pastores que dan lo que sea por ustedes. Pues entonces, aprécienlo lo más que puedan. Aprécienlo. Porque a veces la gente dice que lo bueno no dura mucho. Y es mejor que lo apreciemos cuando ellos están aquí en favor. ¿Alguien más quiere? Pasa por aquí, joven, ven. Levanten la mano los que no le sirven a Dios. Sean leales. Los que no le sirven a Dios, levanten la mano. Que todavía no se ha convertido. Tú. Venga, mi hermano. Tú también. Tú no le sirves a Dios. Vengan acá, que Dios quiere romper algo en ti. Vente.
Dios no me trajo aquí en vano. Mira, hace 8 años yo le profeticé algo. Yo no soy profeta, pero a veces cuando Dios me dice que profetice algo, profetizo y se cumple. Puede durar 4, 5, 6 años. Esta mañana me levanto y chequeé redes sociales y una muchacha allá en Nicaragua, pues le di una profecía de parte de Dios y me dijo: siervo, le doy gracias a Dios que hacía 8 años que la profecía que me dio, Dios me la cumplió ya. Entonces digo, ese es el respaldo que Dios da, pero no doy profecía por emoción, la doy cuando Dios me dice.